La Pasión según San Mateo. Los cuatro evangelistas, a su manera de expresarse y de ver el contexto en el cual les toca vivir, hablan de una realidad, que el Hijo de Dios ha venido a visitarnos, que es Jesús, el Cristo, nuestro Señor, y que vino a redimirnos. La pasión es probablemente el punto neurálgico, el centro de toda predicación. La Biblia es la palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Y encuentra a hombres que con el uso de su inteligencia, con el don de la fe, tienen la capacidad de hablar en nombre de Dios a sus hermanos. Qué importante y qué necesario es comprender que ese camino de santidad es un camino que nos conduce hacia la cruz, porque no existe otra escalera que nos pueda llevar al cielo, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla en esta sagrada palabra de sí mismo y quiere mostrarnos un camino para que nos acerquemos a Él, para que nuestra vida comience en Él como su fuente y termine en Él como su culmen. La Biblia, por tanto, no es un escrito para que yo me convierta en una mejor persona. No es un escrito de autoayuda para que, conociendo mis potencialidades entonces en mi vida familiar y en mi vida de trabajo y en mi vida en el mundo, sea una persona maravillosa, buena, noble, justa. La Biblia es un camino que debo recorrer para asemejarse a Jesús, el Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Es un tesoro de verdades para encontrarlo. Y en toda esta historia de la salvación, así es como se le reconoce a cada uno de los libros presentes en el Antiguo Testamento, la muerte es la clave para resolver la historia de esta salvación. Y no la muerte de cualquier persona, es la muerte del Hijo de Dios. Solo en la cruz, en la Santa Cruz, toma sentido la verdadera historia. El Evangelio de San Mateo, aquel publicano, aquel que aunque a los ojos de sus contemporáneos era un traidor porque cobraba los impuestos para los romanos, era en el fondo un observante de las tradiciones y las costumbres judías. Y precisamente cuando él empieza a escribir el libro, lo hace enfocado a la comunidad judía. Parecería una contradicción, pero no es así. Hay muchas personas que pueden vivir el entorno de fe con oraciones, con rezos, con plegarias, con todas aquellas cosas que la Iglesia enseña para un camino de crecimiento espiritual, pero tener la contradicción de que sus vidas reales en el mundo real no den testimonio de lo que cree en la Iglesia, de lo que reza en su casa. Esto es lo que pasaba con este apóstol del Señor, San Mateo. En su trabajo, un observante de recaudar impuestos, y no le importaba el sufrimiento de su pueblo. Pero fuera del trabajo, en su casa y en el templo, una persona muy fiel y muy devota. Por supuesto que en el momento de encontrarse con el Señor, su vida se unió a su fe, su compromiso se unió a su creencia y dejó de lado esa vida doble. Primera cosa importante para cada uno de nosotros en el camino de nuestra fe, que no sea simplemente oraciones,
que son la base, por supuesto, y el sustento de todo lo que viene hacia adelante, pero cuando únicamente nos abocamos a un tema espiritual, luego podemos estar en nuestra familia, en el trabajo, en las actividades cotidianas, dando un ejemplo contrario a lo que debería presentar una vida cercana al Señor. Hay temas claves y fundamentales en el Evangelio de San Mateo respecto a lo que es la pasión. El primer punto importante es que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham en la carne. Está hablando al pueblo judío y les está diciendo que no es alguien extraño, es alguien que forma parte de su historia. Abraham y David son sus padres. Es el Mesías prometido, aquel que durante todos los tiempos pasados se pidió que esté su presencia, que irradie y que cambie por completo la manera de vivir que ellos tenían. Él es el Mesías prometido, es el ungido del Señor, el Hijo de Dios. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Algo importante en la pasión de San Mateo es que, con diferencia a los otros evangelistas, que también hacen de una manera más perfecta, el relato de la pasión es más perfecto. No es simplemente una frase de algo que hizo Jesús, que pasó por algún campo, que hizo algún milagro, que dijo alguna palabra. En los relatos de la pasión de los 4 evangelistas se quedan mucho más tiempo en torno a esa realidad, la realidad de la muerte. Pero en San Mateo no es tanto el énfasis en el sufrimiento, en el dolor, en lo que está ocurriendo en ese instante, sino, como está escribiendo a una comunidad judía, es decirles y recordarles que todos los libros de las promesas en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en él. Entonces, no es hacer un relato como podría hacerlo, por ejemplo, Lucas, que no conoció a Jesús, y es un relato que está contando. Bueno, pues ahora les voy a contar lo que aconteció y lo que pasó. Entonces voy a intentar no olvidarme nada de esto que está pasando. Este instante lo voy a intentar mostrar a ustedes de la manera más gráfica posible. El deseo de San Mateo es: quiero que ustedes no solamente miren a la historia de Jesús, sino quiero que miren la historia que ustedes rezan en el Antiguo Testamento, y toda esa historia que ustedes siempre han rezado la van a encontrar reflejada en Jesús de Nazaret. Entonces, el cometido principal de San Mateo es recordarles lo que la Escritura en el Antiguo Testamento habló de Jesús, porque solamente así ellos se darán cuenta que efectivamente todo lo que se dijo del Mesías que iba a venir, punto por punto, está presente en Jesús. Primer punto importante es en el Antiguo Testamento el libro del profeta Zacarías, que en ese entonces era, junto con Isaías, uno de los libros más leídos, más meditados, más profundizados en la comunidad. El libro de Zacarías. Y precisamente del libro de Zacarías es donde Mateo va a sacar muchas veces los momentos en los cuales darán razón de que aquel escogido, de aquel elegido, es el Mesías. Un punto, por ejemplo, en Zacarías, cuando habla acerca del pastor, aquel pastor que es bueno, que trabaja y sale adelante con sus ovejas, y aquel pastor malo que lo único que hace es aprovecharse de las ovejas. Y cuando habla del pastor malo, haciéndose la burla
hace las 30 monedas. En el texto de Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12, habla ese precio en el que fue comprado, 30 monedas de plata, que más adelante estarán presentes en Judas, aquel pastor que fue escogido para ser pastor, pero fue alguien que traicionó la misión que el Señor le encomendó. Será este mismo Judas que hablará en el capítulo 13 de Zacarías, refiriéndose obviamente al traidor, hablará en el capítulo 13, el versículo 7. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. El pastor bueno, cuando es herido, deja a que las ovejas no haya quien pueda cuidarlas. Refiriéndose una vez más a que la traición de Judas iba a ocasionar en adelante que todos aquellos que estaban unidos en torno al pastor ya no tengan a quien seguir. Qué imagen más fuerte para que tú y yo comprendamos que Jesús vino a traer la unidad que Dios su Padre tiene con Él en la Santísima Trinidad. Pero lo que encuentra en este mundo con aquellos que lo siguen es la división. ¿Y por qué existe esa división? Porque ya no se sigue a Jesús, sino que cada uno quiere seguir sus propios caprichos, sus propios gustos y sus propios pareceres. Muéstranos a Dios y eso nos basta, le dice el apóstol. Es que no me has visto a mí, porque si me ves a mí, Felipe, puedes ver a mi Padre. Entonces, siempre andan buscando en el camino de la fe la tranquilidad, la serenidad y la paz. Siempre andan buscando aquellos que no quieren de verdad vivir una vida de compromiso, algo que podrían hacer. Digo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues reza esta oración, listo, ya la hice. Ya no necesito cambiar, ya no necesito mejorar en mi vida. Ya he cumplido lo que se me ha mandado. Y en realidad nuestro camino de conversión no tiene que ver absolutamente con rezar una oración. No tiene nuestro camino que ver con hacer algo puntual en el día, encender una velita, rezar el Santo Rosario, leer una frase de la Biblia, listo, ya está, ya. He cumplido con mi parte. Me puedo considerar una persona devota, fiel, porque lo que yo me he propuesto, que es leer la Biblia, rezar el Santo Rosario, hacer esta oración, ya la hice. Listo, ahora sí ya me siento bendecido, me siento cumplidor de lo que Dios está mandando. Y en realidad debemos entender con el Evangelio de San Mateo que la historia de la conversión, que la historia de la fe es todos los días, cada minuto, sea lo que sea que estemos haciendo. Estás cocinando, ahí está presente el Señor. Estás limpiando la casa, ahí debe estar presente el Señor. Estás trabajando, ahí está presente el Señor. Sea lo que sea que estés haciendo, tienes que poner esa presencia sobrenatural en tu camino. Y finalmente, de este pastor se dice que será la sangre de la nueva alianza en Zacarías capítulo 9, versículo 11. Está refiriéndose obviamente a aquel mal pastor que por unas 30 monedas de plata traiciona, y aquel buen pastor que da como alianza nueva su sangre. No solamente cuida el rebaño, sino que da su vida por el rebaño. También de manera especial en la pasión se habla de Isaías. Isaías es el que anuncia la pasión, y ya te digo una vez más, Mateo no está centrado en que veas el momento histórico que vivió, eso ya lo harán, se harán cargo los otros evangelistas. No es mostrarte el momento histórico de lo que estaba pasando. Te voy a decir qué es lo que pasó con Jesús exactamente en este momento. Lo que está haciendo Mateo es decir, te voy a mostrar qué dice la Sagrada Escritura del Mesías que iba a sufrir,
Y solamente tú al leerlo y conocer un poco la vida de Jesús te darás cuenta que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Dice Isaías en el capítulo 50, versículo 6, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. Varón de dolores, no había parecer humano, y todos se hacían la burla de él y lo escupían. Todo el relato de Isaías en el capítulo 50, si puedes verlo con calma, y en el capítulo 53 están una y otra vez como si Isaías estaría él participando de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Está relatando una a una todos los detalles de sufrimiento y de dolor que vivió Jesús. Entonces, el apóstol San Mateo nos recuerda qué está pasando con Zacarías, qué está pasando con el profeta Isaías, qué es lo que vieron el profeta Zacarías y el profeta Isaías. Y solamente está diciendo, cuando ustedes lean con profundidad, vean con profundidad los textos, sus textos del Antiguo Testamento, no habrá manera que ustedes puedan negar esa presencia maravillosa y real de Jesús que está viviendo, que es el nuevo Mesías, y está viviendo absolutamente todo lo que se está diciendo en esta palabra. Junto con, por supuesto, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y junto con absolutamente todo el Salmo 22, estos textos del Antiguo Testamento vienen a refrescar una auténtica realidad de fe. No estamos hablando de un Mesías que hace cosas que no estaban presentes en las profecías. Es el Mesías que está encaminándose hacia la salvación. Y creo que es importante y es necesario que tú y yo valoremos lo que significa la pasión en el Evangelio de San Mateo. Hay, por ejemplo, a lo largo de la vida de cultura en el mundo, una música adaptada por Bach, Johann Sebastian Bach, que es el que hace la pasión según San Mateo. Y desde su manera de interpretar el relato de la pasión, lo único que está pretendiendo es probablemente lo que pretendió San Mateo y lo que pretende siempre la Iglesia. Es que tú en tu historia y en tu vida, veas que siempre estuvo presente Jesús. Y de una manera radical, en los momentos de dolor y en los momentos de tristeza, allí estuvo presente Jesús. El Evangelio de San Mateo es un evangelio que nos muestra con dolor este hecho que ha suscitado la salvación para el mundo entero. Pero más que quedarse en el relato de ese hombre, Jesús, el que está sufriendo, se va al relato del Mesías, del esperado, del Antiguo Testamento. Y simplemente dice, lo que ustedes escribieron del Mesías se cumple todo en Jesús. Jesús es primero el hijo de Abraham, el hijo de David en la carne, y luego es el Hijo de Dios en lo espiritual. Él es el que vino a traer la salvación al mundo. Él es el que nos liberó del pecado. Él es el nuevo Adán. Si por un hombre vino el pecado al mundo, así más adelante, tomando pie de San Mateo, lo dirá San Pablo. Si por un hombre vino el pecado al mundo y con el pecado la destrucción, por otro hombre, Jesús, vendrá la salvación, la redención y una vida nueva de gracia. Por tanto, esa ley del Antiguo Testamento que estaba vigente se cambia a una ley de gracia y a una ley de bendición. Nuestra historia en los relatos de la pasión tiene que ser de verdad una historia de compromiso, una historia de fidelidad y una historia de amor.
Todos los relatos que están puestos para nuestra meditación tienen un sentido profundo de poner nuestra mente en sintonía con todos los relatos del Antiguo Testamento. Y todos esos relatos que hablan de la pasión, una y otra vez nos están recordando que es Jesús, el Mesías, Jesús, el Salvador, Jesús, el Hijo de David, Jesús, nuestro Redentor. Así que cuando hagamos nuestra meditación de la pasión, entendamos que no es simplemente el hecho puntual de ese relato, de ese tiempo, del Jueves Santo de la Última Cena y el Viernes Santo de la Crucifixión, sino entendamos que absolutamente todo, desde el Antiguo Testamento, desde la creación, todo está concatenado en un sentido de salvar nuestra alma, de purificar nuestro corazón, de llevarnos ante la presencia de Dios. Una vez más, la Biblia no es el libro de autoayuda, donde yo voy a ver mis miserias, donde voy a ver mis limitaciones, donde voy a ver dónde están las cosas que no estoy haciendo bien, para dar un paso hacia adelante y convertirme en una persona noble, en una persona buena y en una persona justa. La referencia de la Sagrada Escritura, especialmente en Mateo, es una referencia dirigida a Dios, en donde Él te muestra que Él es perfecto y te pide que seamos perfectos como Él, que es nuestro Padre, es perfecto. Que lo imitemos a Él, que la razón de estar en este mundo no es las cosas que yo estoy haciendo para crecer espiritualmente, sino lo que estoy haciendo para ayudar a los demás, lo que estoy haciendo para comprometerme con los más necesitados. Qué importante y qué necesario es comprender que la pasión, según San Mateo, el camino doloroso que recorre, es un camino que estaba presente en el Antiguo Testamento y que solamente cuando se vio en comparación lo que estaba escrito por los profetas y lo que vivió Jesús, solamente entonces nos vinimos a dar cuenta que era una historia que ya había sido contada. Y esta vez es una historia real y verdadera. Acepta a Jesús como tu Salvador. Acepta a Jesús como tu Señor. Acepta que en la Santa Cruz Él ha entregado su vida por la salvación de cada uno de nosotros. Y solamente al dar este paso, tú y yo tendremos el compromiso no solamente de hacer cosas externas, sino el compromiso de que nuestra vida entera sea una conversión, un cambio y un camino de fidelidad. Que así sea.